Esta es una historia de fuego, viento y roca fundida, de creación y destrucción, del poder implacable de las asombrosas fuerzas que modelan nuestro mundo. Combinando su energía incontenible, dominan el planeta. Pero los científicos siguen intentando comprender su naturaleza para protegernos de sus crueles ataques. Si la Tierra fuera una manzana, su corteza sería aún más fina que la piel de la fruta. Y sobre ella levantamos nuestras ciudades a la sombra de montañas que escupen fuego. Volcanes, terremotos y tormentas siempre estarán con nosotros. Y debemos protegernos de su violento carácter. Porque aunque su belleza es incomparable, nuestro planeta no es ningún gigante pacífico. Cuenta atrás para una catástrofe. Tormentas. Que este avión propulsado por 4 hélices salga del hangar es un mal augurio para los habitantes de Florida e incluso para los de un lugar tan lejano como Nueva York. El huracán que está arrasando el Caribe pronto podría convertirse en una amenaza también para ellos. La tripulación de la aeronave se embarca en una auténtica misión kamikaze. Su destino es el propio huracán. Mientras avanza implacable hacia el continente, en las regiones costeras empieza a ponerse en práctica el plan de evacuación. Para poder predecir la evolución de este terrible temporal, dónde tocará tierra y qué forma adoptará, el piloto debe atravesar la pared que envuelve el ojo de la tormenta. Este anillo de nubes verticales, precipitación extrema y fuertes vientos que rodea la zona de calma interior revelará la verdadera fuerza del monstruo. Determinar la naturaleza exacta de los vientos que agitan esta muralla es imprescindible para elaborar un pronóstico fiable del desarrollo y la trayectoria del huracán. Cada 2 segundos, los sensores miden la presión del aire, la humedad y la velocidad del viento. El temporal ha comenzado a azotar la costa de Florida. Quien no haya podido llevar su barco a un puerto seguro se llevará una desagradable sorpresa. Las zonas más expuestas fueron desalojadas con antelación tras ser advertidas del peligro. Esta información vital es actualizada minuto a minuto por el Centro Nacional de Huracanes de Miami. James Franklin y su equipo trabajan 24 horas al día para poder predecir de forma rápida y precisa los movimientos del huracán. Los huracanes adoptan formas muy diferentes. Algunos tienen un diámetro de unos 120 kilómetros y otros pueden llegar a los 1200. Pero una vez adquirido un tamaño, este no suele variar mucho. Las tormentas que son pequeñas al formarse suelen permanecer pequeñas. Y con las de mayor tamaño pasa algo bastante parecido. Lo más difícil de predecir son los detalles de la estructura. Y son precisamente esos pequeños detalles los que determinarán el alcance de los daños. Su increíble poder de devastación no solo radica en su terrible violencia. Los huracanes son mucho más frecuentes que los terremotos o las erupciones volcánicas, y el número de víctimas que ocasionan año tras año es mucho mayor. Pero, ¿qué son exactamente las tormentas y cómo se forman?
Sobre la superficie de la Tierra hay bosques, desiertos, ciudades y masas de agua. El aire que flota sobre estas zonas posee temperaturas diferentes. Durante el día, el aire se calienta más rápido sobre la Tierra que sobre el agua. Las masas de aire cálidas ascienden más deprisa, por lo que la presión atmosférica es más alta sobre la Tierra. El viento equilibra esa diferencia de presión y se mueve siempre de la presión más alta a la más baja. Cuando el viento en las alturas se desplaza hacia el mar, el aire sobre la superficie corre en sentido contrario en forma de brisa marina. Debido a la rotación del planeta, las masas de aire cálidas que descienden desde las zonas de altas presiones empiezan a girar. En el hemisferio norte, hacia la derecha, y en el hemisferio sur, en dirección contraria. Inmensos sistemas tormentosos recorren la Tierra a gran velocidad. Cuando uno de estos torbellinos alcanza la categoría de huracán y se dirige hacia la costa este de Estados Unidos, los cazadores de tormentas se ponen en marcha. Sin los datos recopilados en el mismo centro del temporal, sería imposible predecir su trayectoria y desarrollo. Jim McFadden está al mando de la operación. No sabemos lo que está pasando sobre el mar, así que hay que subirse al avión y lanzarse a la batalla. Nuestra labor será recopilar datos y transmitirlos a tierra para que puedan elaborar los patrones de conducta. En octubre de 2012, esos mismos patrones indicaron la necesidad de una alerta roja para la ciudad de Nueva York y todo el litoral oriental. El huracán Sandy estaba azotando el Caribe y sembrando la muerte y la destrucción. ¿Llegaría a la costa con toda su fuerza? El año anterior, el temido huracán Irene terminó desplazándose mar adentro y los daños pronosticados no llegaron a materializarse. ¿Volvería a ser innecesaria la evacuación decretada por el alcalde? El periodo de evacuación ha terminado. Ahora deben quedarse en casa y no salir hasta que mejoren las condiciones meteorológicas, lo que no ocurrirá hasta el sábado por la tarde. Pero pronto se hizo patente que esta vez la ciudad no iba a salir tan bien librada. Tras horas de inquietud y ansiedad, el Sandy azotó Nueva York con todas sus fuerzas. Vientos de 150 kilómetros por hora recorrieron las calles y un diluvio sin precedentes inundó barrios enteros. Los datos registrados en tiempo real desde el espacio exterior se sumaron a los obtenidos por los cazadores de huracanes y las 20 estaciones de radar de la costa este. La información fue enviada al Centro Nacional de Huracanes de Miami, que observa los movimientos de todas las tormentas tropicales que se aproximen a menos de 250 kilómetros, con el objetivo de advertir cuanto antes del peligro y coordinar las labores de evacuación. Quieres hacer bien tu trabajo. Quieres hacer la mejor predicción posible, porque sabes que de ello dependen muchas cosas. Más de 47 millones de personas, de Texas a Maine, están expuestas a los huracanes, y la cifra va en aumento. La incidencia de tifones y ciclones también se ha incrementado en todo el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un huracán, un tifón y un ciclón? La respuesta es sencilla. Son distintas denominaciones para un mismo fenómeno. Un huracán sobre el Atlántico es un tifón cuando sopla en el Pacífico Occidental y un ciclón cuando azota las costas australianas. La formación de un huracán exige dos requisitos: una temperatura del mar de más de 26 grados y fuertes vientos alisios que barran la superficie de la Tierra. Estas condiciones previas solo son posibles en una estrecha franja entre los paralelos 5 y 20 al norte y al sur. Entre principios de junio y finales de noviembre, la elevada temperatura del agua favorece la evaporación. El aire cálido y húmedo se eleva hacia el cielo, donde se condensa en nubes que empiezan a girar empujadas por los vientos alisios. Cuando el remolino en la pared del ojo supera los 119 kilómetros por hora, el fenómeno se llama huracán. Esta era la teoría oficial.
Pero recientes investigaciones han confirmado que el 90% de los huracanes que azotan Estados Unidos no tienen su origen en el mar. Sobre las tierras cálidas del continente africano se forman altas torres de nubes de tormenta que se elevan hacia la atmósfera. Los vientos alisios que barren estas latitudes en dirección oeste se arremolinan en torno a ellas. Estos torbellinos tropicales, aún pequeños, se cargan de energía en las cálidas aguas de la costa africana. Una vez en movimiento, estas masas de aire continúan fortaleciéndose, aumentando gradualmente su poder destructor en su viaje a través del océano. La composición y la formación de las nubes plantea numerosas incógnitas. Sin ellas, no puede haber huracanes, pero aún se sabe muy poco acerca de cómo y dónde surgen. En Lipsia, Alemania, en el simulador de nubes del Instituto Leibniz para la Investigación Troposférica, los científicos intentan determinar las condiciones que permiten la formación de nubes. Además de jugar un papel decisivo en los sistemas tormentosos, las nubes son esenciales en la elaboración de los modelos climáticos. Pero el frecuente desconocimiento de su proceso de formación ha subestimado su importancia. En ocasiones, incluso han sido excluidas de dichos modelos. Las finas partículas sólidas o líquidas que permanecen en suspensión, conocidas como aerosoles, desempeñan un papel fundamental. Una de las grandes incertidumbres en la predicción meteorológica actual y en los modelos climáticos usados para hacer dichas predicciones es la interacción entre las nubes y los aerosoles. Estos, por ejemplo, influyen de forma significativa en el proceso de congelación de las nubes. Nuestra investigación contribuye a acercar las predicciones y los modelos climáticos un poco más a la realidad. Las impurezas del aire, conocidas como núcleos de condensación de nubes, deben transformar el agua en cristales de hielo para dar lugar a las nubes. Conocer su papel en el proceso exige un minucioso programa de experimentos con una amplia variedad de partículas. El desierto del Sáhara es la mayor fuente de polvo mineral atmosférico. También tiene el poder de cortar de raíz el desarrollo de sistemas nubosos, impidiendo así la formación de huracanes. Cuando una gran masa de polvo del Sáhara Occidental es empujada por el viento hacia el Océano Atlántico, interrumpe el desarrollo de cualquier huracán que se esté formando allí en ese momento. Y esto es así porque el aire seco que transporta el polvo del desierto comienza a envolver el aire que compone el incipiente huracán y le corta el suministro de humedad. Por tanto, las concentraciones de polvo del Sáhara Occidental tienen efectos beneficiosos al inhibir la formación de huracanes. Solo los torbellinos que consiguen evitar el aire polvoriento pueden desarrollar su potencia explosiva y emprender su viaje a través del Atlántico. Sin el inmenso aporte de polvo sahariano, el futuro pintaría muy mal para la costa este de Estados Unidos. La ciudad de Miami se enfrenta a un peligro constante. Cada 2 años es azotada por una potente tormenta tropical y cada 5 por un huracán. El siguiente se espera con inquietud. Mientras tanto, en el condado de Chester, en Carolina del Sur, un equipo científico se dispone a crear su propia supertormenta en este simulador de huracanes. Todo está a punto para el comienzo de este nuevo experimento. Cámaras colocadas estratégicamente documentarán cada fase del ejercicio. Poner los ventiladores a máxima velocidad es como accionar el conmutador de la red eléctrica de una ciudad de 9.000 hogares. Una energía superior a la producida por las cataratas del Niágara. Los edificios de prueba recibirán el impacto del viento en cada una de sus paredes. El material lanzado por los cañones ayudará a simular los residuos arrastrados por el viento. El experimento está a punto de comenzar. Los 105 ventiladores pueden crear corrientes de hasta 200 km/h y huracanes de categoría 3.
El sistema también puede ser programado para reproducir condiciones específicas basadas en los datos recogidos en huracanes reales. Las turbinas son móviles y pueden generar ráfagas de distinta intensidad. Las posibilidades son casi infinitas. Las ventanas estallan y el viento presiona el techo y las paredes interiores, poniendo a prueba la ingeniería estructural. El estilo de construcción convencional muestra sus puntos débiles. Antes de visionar las imágenes, se examina cada ladrillo y se revisa el estado de todos los materiales. La construcción ligera en Estados Unidos ha ocasionado a menudo destrozos graves que podrían haberse evitado con unos refuerzos mínimos. Hemos visto estos desperfectos tras un auténtico huracán en muchas ocasiones, y poder simularlos en un entorno controlado nos permite afirmar que merece la pena gastarse unos cientos de dólares en reforzar el edificio, porque la diferencia es abismal. En el primero bastaría con cambiar las ventanas, mientras que el segundo habría que demolerlo. Las viviendas no solo están expuestas a la fuerza del viento. Los fenómenos que acompañan a los huracanes, como lluvias de fuego, cenizas candentes y todo tipo de cuerpos extraños, pueden multiplicar los daños. Estos experimentos llegan tarde para aquellos que lo perdieron todo tras el paso del Sandy. El huracán dejó numerosos muertos a su paso, que en Estados Unidos superaron el centenar. La mañana del 29 de octubre, más de 8 millones de personas se quedaron sin electricidad, muchas de ellas durante varios días. La totalidad de los daños causados alcanzó los 50.000 millones de dólares. Las pérdidas causadas por el volcán islandés Eyjafjallajökull, cuyas cenizas paralizaron el tráfico aéreo internacional durante varios días, fueron considerablemente menores. Pero la erupción trajo otra sorpresa: relámpagos entre la ceniza que iluminaban el cielo nocturno. Las grandes nubes de ceniza tienen mucho en común con las nubes de tormenta. El aire caliente y húmedo asciende a la atmósfera, se expande y después se enfría, permitiendo la formación de partículas de hielo. El calor liberado por la condensación crea una fuerte corriente ascendente y arrastra las partículas de hielo, que al colisionar unas contra otras adquieren una carga eléctrica. Debido a su mayor peso, los gránulos de hielo con carga negativa se acumulan en la parte baja de la nube. Los relámpagos igualan la tensión. Los huracanes son al verano lo que las ventiscas de nieve al invierno. Y aunque estadísticamente no son tan mortíferas, pueden llegar a paralizar regiones enteras. El continente americano no tiene grandes cordilleras que lo atraviesen de este a oeste, por lo que el aire de las regiones polares puede penetrar muy hacia el sur. Allí se mezcla con el aire cálido de las regiones sureñas, que proporciona la humedad necesaria para cubrir de nieve todo el país. El 2 de febrero de 2011, un espectacular temporal de hielo y nieve causó estragos en vastas regiones desde el norte de Canadá hasta Nuevo México. Millones de personas se quedaron sin electricidad. En Europa, las fuertes tormentas y las inundaciones son cada vez más comunes. Las comunicaciones gubernamentales no estuvieron a la altura cuando el este de Alemania quedó anegado por fuertes crecidas, por lo que en 2002 fue establecido un centro de actuación conjunto. Desde entonces, todas las labores de auxilio en caso de catástrofe son coordinadas desde aquí. A principios de 2007, el huracán Kirill azotó gran parte de Europa.
Las tareas para minimizar los daños empezaron aquí 72 horas antes de su llegada. Detallados planos del terreno y pronósticos actualizados fueron enviados a las autoridades. También organizaron la distribución de sacos de arena, tiendas e incluso helicópteros. El centro deberá enfrentarse a nuevos retos, ya que la intensidad de estos fenómenos en Europa continúa aumentando. Muchos de ellos se forman en el Atlántico Norte, desde donde avanzan hacia la Europa noroccidental. El aire frío se junta con el cálido y las altas presiones con las bajas. Las fuerzas liberadas arrasan bosques enteros e inundan las ciudades. Infraestructuras públicas y edificios sucumben a su paso. Las fuertes lluvias que acompañan a los huracanes pueden desencadenar fenómenos sorprendentes, como descubrió el geofísico Szymon Udowiński. Las precipitaciones extremas causadas por las tormentas tropicales arrastran grandes cantidades de tierra hacia el mar, lo que modifica los índices de presión a nivel del suelo. Las rocas subterráneas, sometidas durante mucho tiempo a la presión, comienzan a moverse. La tragedia de Haití, en 2010, mostró las dramáticas consecuencias que puede acarrear ese cambio de presión. El terremoto más devastador del siglo XXI costó la vida a 300.000 personas y dejó sin hogar a más de 1 millón. Un año y medio antes, terribles huracanes habían asediado la región y causado importantes desprendimientos. Grandes cantidades de tierra acumulada fueron arrastradas hacia el mar. Szymon Udowiński está seguro de que las tormentas desencadenaron el terremoto. Iniciamos la investigación en Haití, pero allí no pudimos encontrar suficientes datos, tanto en lo relativo a terremotos como a huracanes. Así que continuamos nuestra búsqueda en Taiwán, donde se producen fenómenos similares. Para entender la relación entre estos dos fenómenos, analizamos los datos sobre tifones y terremotos en Taiwán, recopilados durante los últimos 50 años. Y descubrimos una relación temporal muy significativa que parece indicar que los tifones pueden intervenir de forma decisiva en la aparición de terremotos. En agosto de 2009, el tifón Morakot barrió Taiwán. Cantidades ingentes de tierra se abrieron paso hacia el mar. Tan solo medio año después, el sureste de la isla fue sacudido por el seísmo más potente sufrido en esta región en más de un siglo. El 85% de los terremotos de Taiwán tuvo lugar en los 4 años posteriores a un potente tifón con fuertes lluvias, 5 veces más que la media en el resto del mundo. En Japón podría ocurrir lo mismo. Es uno de los países más peligrosos del planeta y no solo desde Fukushima. Y Tokio, una de las mayores ciudades del mundo, también es la más vulnerable. 35 millones de personas se apiñan en barrios superpoblados, en una metrópolis amenazada por todo tipo de desastres naturales. El terremoto de 2011 volvió a recordar a los habitantes de la capital japonesa la inevitable llegada del gran seísmo. Los tifones arrasan Japón y paralizan los servicios públicos. Estos fenómenos inundan con frecuencia regiones enteras, causando víctimas y provocando destrozos millonarios. Pero Japón no sería Japón si no hiciera frente al reto con una solución tecnológica. Esta gigantesca instalación se encuentra a 80 metros bajo tierra. Esta catedral de hormigón subterránea forma parte del proyecto G-KANS y fue construida para evitar que los diluvios provocados por las tormentas tropicales inunden calles y viviendas.
Por la región fluyen 4 ríos. Antes de que puedan desbordarse, el agua es canalizada a través de un gran cilindro que frena la velocidad de la corriente. Después recorre un sofisticado sistema de tuberías de 10 metros de diámetro hasta alcanzar otro cilindro, desde el que comenzará a inundar la catedral gigante. Impulsadas por miles de turbinas, enormes norias bombean 200 toneladas de agua por segundo al río Etowah, que transportará su carga hasta el Pacífico. La rápida urbanización de esta región rica en agua, situada bajo el nivel del mar, saturó la tierra. Los cauces comenzaron a desbordarse y los daños fueron cuantiosos. Rikan Herat, especialista en seguridad hídrica y cambio climático en Sri Lanka, participó en el diseño de las instalaciones. Japón está expuesto a muchos peligros: terremotos, riadas, volcanes, tsunamis. Desde sus orígenes, la cultura japonesa afirma que no hay que rendirse, porque si lo haces no quedará casi nada en pie. Sus habitantes deben vivir en un territorio muy limitado y llano, que está en las áreas costeras. Esas son las zonas donde vive la mayor parte de la gente. Y aunque es cierto que existen amenazas, tampoco hay muchos sitios a donde ir. Pero Herat está convencido de que la tecnología no puede ser la única respuesta a los desastres naturales y que Fukushima ha dado lugar a nuevas actitudes y enfoques. Cuando ves acercarse el peligro, refuerzas las barreras para defender a la población. Continúas aumentando las defensas, mejorando su resistencia ante los distintos tipos de desastres. Es algo que está en nuestra cultura, algo que nos empuja a idear nuevos planes para garantizar nuestra seguridad. Pero esa forma de prevención está cambiando a marchas forzadas tras lo ocurrido en 2011, el terremoto, el tsunami y el desastre nuclear. Todo aquello nos enseñó que hay que enfocar cada desastre de forma diferente. Debemos saber cuáles son más frecuentes y cuáles no, porque no podemos controlarlo todo. Los habitantes de países tan pobres como Bangladesh no pueden permitirse soñar con una tecnología tan sofisticada y costosa. Saben que deben aceptar los violentos caprichos de la naturaleza. En 1970, el ciclón Bola barrió el este de Pakistán, llevándose la vida de casi 500.000 personas y convirtiéndose en el ciclón tropical más mortífero de la historia documentada. Inundaciones de hasta 10 metros de altura sumergieron grandes zonas de las islas en el delta del Ganges. La indignación ante el manejo gubernamental de la ayuda humanitaria y la deficiente atención a las víctimas dio lugar a la Guerra de Liberación de Bangladesh, que hoy sigue siendo una nación soberana. Bangladesh se encuentra a 1 metro escaso sobre el nivel del mar. Su elevación supondría una grave amenaza para el país y para muchas otras regiones costeras de todo el mundo. Esto es un huracán, la mayor tormenta de la Tierra. Los satélites meteorológicos, los radares y los aviones de reconocimiento nos avisan antes que nunca de su llegada. Pero poco podemos hacer para luchar contra ellos. A principios de los 60, el gobierno estadounidense puso en marcha un proyecto con el nombre en clave de Storm Fury, cuyo objetivo era aplacar la fuerza de los huracanes. Aviones volando a gran altura comenzaron a esparcir yoduro de plata sobre las tormentas para disolver la estructura interna del huracán. Los científicos pensaban que rociando la capa externa de nubes de la pared del ojo provocarían la formación de un anillo más grande que debilitaría el huracán. El experimento se llevó a cabo en mar abierto, lejos de cualquier lugar habitado. Pero los resultados fueron decepcionantes y el proyecto se canceló. Sus artífices no tiraron la toalla. Y en 2005 pusieron en marcha el proyecto de modificación del tiempo de Wyoming, en respuesta a la sequía extrema que asolaba este estado. En este lugar
siguen rociando las nubes, pero esta vez en invierno. El yoduro de plata provoca el crecimiento de los cristales de hielo que flotan en las nubes, hasta que su elevado peso los obliga a caer. El espesor de la nevada indicará el éxito del experimento. Algunos nos acusan de jugar a ser Dios, pero no es el caso. Solo intentamos dar un empujoncito al tiempo, ayudar un poco a la naturaleza y llevar más agua a zonas donde la necesitan antes de que la nieve derretida se vuelva a evaporar. Desde que comenzó el proyecto, las precipitaciones en Wyoming han aumentado un 10%. Tal vez estos empujoncitos resulten útiles en ciertos lugares, pero su supuesta inocuidad es algo que aún está por ver. La historia ha demostrado una y otra vez que los fenómenos en los que interferimos los humanos, ya sea por ignorancia o irresponsabilidad, suelen resultar mucho más complejos de lo que imaginamos. Y lo que ahora parece una bendición para los agricultores, pronto podría desestabilizar por completo ese sistema tan complicado que denominamos el tiempo. La República Popular China manipula abiertamente el tiempo con motivo de la celebración de desfiles y acontecimientos de Estado. Su Oficina de Modificación del Clima se ocupa de mantener los cielos despejados durante la fiesta nacional del 1 de octubre, esparciendo sobre las nubes toneladas de sustancias químicas para evitar la lluvia en un día tan señalado. La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2008 debía resultar grandiosa. Así que se interceptó una borrasca que amenazaba la celebración y la exhibición de fuegos artificiales pudo desarrollarse sin incidentes. Cada año, los chinos gastan una cantidad que oscila entre 55 y 80 millones de euros en modificar el tiempo. Pero no todo sale según lo previsto. En un intento de combatir la sequía, en noviembre de 2009, las autoridades provocaron una intensa nevada que sembró el caos en gran parte de China. Algunos experimentos han tenido consecuencias mucho peores. En agosto de 1952, la Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo la Operación Cúmulo. Las nubes se rociaron de hielo seco y tan solo media hora después soltaron su carga húmeda. Sin embargo, los datos de la investigación fueron ocultados de forma precipitada en los archivos militares secretos. Precisamente ese mismo día, la hermosa localidad de Lynmouth, en Devon, sufrió una de las peores inundaciones de la historia inglesa. Tras unas lluvias torrenciales, el río Exmoor se desbordó de forma repentina y violenta, arrastrando viviendas, puentes y negocios. 34 personas murieron en el desastre, que fue considerado oficialmente una obra de Dios. 30 años después, los expedientes fueron desclasificados. No aportaban información relevante, pero que se ocultaran con tanta prisa tras el desastre deja entrever que la Real Fuerza Aérea tenía alguna sospecha de su posible implicación. Después de todo, no es ningún secreto que los laboratorios militares de muchos países se afanan por utilizar el tiempo como arma. Pero los vientos y las tormentas no solo traen violencia y destrucción. Que una tormenta de arena azote Chad es una buena noticia para los árboles gigantes del Amazonas. La mitad del polvo que flota en la atmósfera procede del Sáhara, especialmente de la depresión de Baudelais, en la República de Chad. Sus granos de arena están compuestos principalmente de algas muertas de los sedimentos del menguante lago Chad. Los vientos alisios transportan el polvo a través del Atlántico, unos 40 millones de toneladas al año. Cantidades ingentes de pequeñas algas fosilizadas, transportadas por las corrientes de aire desde el continente africano, fertilizan los grandes árboles. El fósforo y el hierro llegados del desierto hacen florecer la frondosa selva del Amazonas. Incluso en Hawái ha sido encontrado fósforo procedente del Sáhara.
Pero existe otra cara de la moneda. El hierro es muy poco común en los océanos del mundo, lo que limita el crecimiento de algas y bacterias. Cuando el polvo rico en hierro cae al mar, puede originar mareas rojas que diezman las poblaciones de peces y crustáceos. Y los perjuicios no acaban ahí. El agua marina roja se calienta más que el azul, lo que favorece la formación de huracanes. El ciclo se completa. Durante millones de años, los vientos han modelado la faz de la Tierra. La erosión eólica puede desgastar acantilados y pulir montañas enteras. Paisajes y hábitats cambian continuamente. La arenisca está compuesta por capas de varios grados de dureza, lo que permite al viento crear formaciones rocosas increíbles, como las que adornan el Gran Cañón. O las fascinantes chimeneas de hadas de la Capadocia, en Turquía. Estos pináculos australianos son depósitos de roca caliza acumulados en las raíces de plantas muertas que se adentraban mucho en la tierra. El viento acabó dejándolos al descubierto. El meteorólogo alemán Andreas Fink se ha reunido con un grupo de investigadores internacionales para enfrentarse al viento cara a cara. El polvo barrido por el viento hace que la región del Sáhara aparezca en los mapas de los satélites meteorológicos como una mancha blanca. Y es ahí donde los científicos esperan encontrar un fenómeno casi desconocido: inmensas ampollas de calor que flotan en el desierto. El sistema de baja presión inducido por el calor del Sáhara deshabitado es el motor que mueve el monzón africano. Algunos años inunda África Occidental con diluvios bíblicos y otros años lo asola con sequías. Nuestro objetivo es entender estos ciclos para poder alertar a la gente en el futuro. El avión del proyecto Fennec despega de la isla de Fuerteventura con rumbo al Sáhara. Al llegar a su destino, los investigadores vuelan a una altitud de tan solo 150 metros. Es la única forma de obtener la información que buscan. El espeso velo de arena hace imposible la observación por satélite. Los datos obtenidos serán vitales para los habitantes de África Occidental. El monzón de verano trae lluvia revitalizante, pero el momento exacto de su llegada, su duración, volumen de precipitación e interrupciones aún no pueden predecirse. Uno de los mayores obstáculos de este vuelo es que la zona clave se encuentra en mitad de la nada. En ocasiones tenemos que volar durante 2 horas para llegar a la región que queremos medir, lo que nos exige una planificación muy cuidadosa, porque si solo podemos volar 2 horas o 5, depende del lugar elegido, tal vez solo tengamos 1 hora para hacer nuestras mediciones. Siempre hay que procurar llegar al lugar exacto. Para ello contamos con un equipo en la base de operaciones y con teléfonos por satélite. Ellos nos envían las imágenes obtenidas desde el espacio para que podamos modificar nuestra ruta y llegar, por ejemplo, justo al centro de una tormenta de arena. La depresión térmica que persiguen los científicos ocupa una zona del tamaño de Europa. Durante parte del año flota sobre África Occidental, suministrando aire frío procedente del Atlántico al continente africano. La altitud de vuelo depende de la altura a la que esté suspendido el polvo. Las tormentas de arena recién formadas transportan gran cantidad de polvo, que pasado un tiempo empieza a caer. Esa es la transición que interesa a los investigadores, el momento en que descienden las partículas grandes y quedan solo las pequeñas, que pueden recorrer largas distancias. Paso a paso van adquiriendo conocimientos que permitirán pronósticos más acertados en el futuro. En la actualidad, una predicción a 5 días es tan fiable como lo era una predicción a 1 día hace 20 años. Mejorar los pronósticos en este continente es muy importante a nivel mundial. Pero desde el punto de vista de África es importantísimo, porque les ayuda a predecir cuándo llegará el monzón. Y esta información es vital para los agricultores. El calentamiento global continúa trastocando la máquina meteorológica.
Acertar con las predicciones es cada vez más difícil, algo que podría ponernos en graves dificultades. Porque aunque hemos conseguido influir en el clima mundial, este sigue dominándonos con su fuerza imprevisible. Solo podemos intentar conocerlo mejor para reaccionar ante sus ataques. Y el polvo sahariano podría jugar un papel decisivo. Muchos modelos aún no lo incluyen en los cálculos de la temperatura atmosférica. Pero este polvo impide que una parte de la radiación solar alcance la Tierra, mitigando el calor en sus zonas de influencia. Y aunque algunos consideran que sus efectos son limitados, las masas de polvo que flotan sobre el Atlántico afectan al clima de muchas formas que los científicos se esfuerzan por comprender. Otro gran desconocido en lo que llamamos tiempo atmosférico es el rayo. Es uno de los fenómenos meteorológicos más investigados, pero las leyes de la física que lo gobiernan aún esconden secretos apasionantes. El físico John Dwyer, del Instituto Tecnológico de Florida, está muy interesado en la radiación de alta energía que generan las descargas de rayos. Florida es un buen lugar para estudiar rayos. Es una península de aguas cálidas con mucha brisa, por lo que estos fenómenos son frecuentes. Podríamos esperar a que aparezcan de forma natural, pero para eso tendríamos que estar aquí todo el verano. Es mucho mejor atraer a los rayos. Y para eso usamos estos cohetes que llevan en su cola una bobina de hilo de cobre recubierto de Kevlar. Todo está preparado para cuando llegue el momento. Desde esta base militar, en Camp Blanding, el cohete será propulsado a 600 metros de altura durante una fuerte tormenta. El hilo de cobre fijado al suelo actuará como conductor. Un dispositivo fotodetector medirá la radiación. Las cámaras de alta velocidad muestran la existencia de fortísimos campos eléctricos durante los milisegundos que dura el rayo. Los rayos gamma generados por este podrían representar una grave amenaza para el tráfico aéreo. Si un avión estuviera en el momento y el lugar equivocados, en el centro de una tormenta, la descarga de rayos gamma alcanzaría niveles muy elevados. Podrías recibir la dosis de radiación de toda una vida en menos de una milésima de segundo. El astrofísico Gerald Fishman descubrió este fenómeno en 1994 casi por casualidad, mientras estudiaba las emisiones de rayos gamma llegados del espacio. Hasta entonces, nadie había imaginado que los rayos pudieran emitir radiactividad. Pero este no es el único peligro que generan las nubes tormentosas. Cuando empiezan a girar, los tornados siembran la destrucción a su paso. Los tornados no devastan zonas tan amplias como los huracanes, pero su fuerza destructiva concentrada es incluso más terrible. Los más peligrosos se producen en el callejón de los tornados, en el medio oeste de Estados Unidos, entre las montañas rocosas y los Apalaches, donde el aire frío de Canadá se encuentra con el viento cálido del Golfo de México. En el estado de Kansas, un tornado destruyó casi por completo la ciudad de Greensburg. Los testigos describen una siniestra nube que, tras surgir de la nada, descendió del cielo hasta tocar tierra. De repente, las casas parecieron estallar. Minutos después, todo había terminado. En San Francisco, los tornados son tan poco habituales que casi nadie se preocupa por ellos. Los vecinos tienen una preocupación mucho más acuciante: el megaterremoto que hará temblar los cimientos de su hermosa ciudad en los próximos 20 o 30 años. Pero otra gran amenaza pende sobre esta región de California: una hipotética megatormenta que azota la zona cíclicamente cada varios cientos de años. Su nombre, Ark Storm,
describe un río que llega del cielo cada 1000 años, provocando inundaciones de proporciones bíblicas. Una supertormenta que, tras absorber inmensos volúmenes de humedad de las zonas tropicales del Pacífico, barrería con fuerza monstruosa la costa oeste de América. Enormes ríos atmosféricos castigarían la Tierra con lluvias torrenciales durante semanas. Los cursos de agua se desbordarían y calles y puentes se vendrían abajo. La vida se detendría. Los daños calculados por los investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos alcanzarían los 670.000 millones de euros, 3 veces más que lo estimado para un fuerte terremoto. Cuentan que durante la última supertormenta, en el invierno de 1862, diluvió durante 40 días y 40 noches. Y las pruebas geológicas sugieren que no fue la peor. Algunas supertormentas del pasado distante fueron mucho más desastrosas. Es imposible predecir cuándo tendrá lugar la próxima. Y lo más aterrador es que, al igual que ocurre con el anunciado megaterremoto, nada podrá evitar que se produzca. Lo único que podemos hacer es prepararnos para el día D. Y Europa no está libre de esta amenaza. Estos ríos de condensación, las supertormentas, también están presentes en el Atlántico Este y Europa Occidental, y es muy posible que en el futuro las condiciones meteorológicas se intensifiquen de forma dramática durante el invierno, haciendo que llueva durante semanas y provocando grandes inundaciones en lugares tan poblados como la cuenca del Rin. Aunque aún no podemos hablar de supertormentas en Alemania, las fuertes inundaciones de los últimos años muestran lo vulnerables que son las ciudades y las personas que viven en ellas. La expresión cambio climático ya no se limita a describir algo que sucede al otro lado del mundo. Las tormentas y riadas ya no son algo tan inusual en las calles de Europa. El Servicio de Protección Civil alemán ha estrechado los lazos entre los distintos organismos oficiales para afrontar con mayor eficacia los futuros desafíos, algo que permitirá gestionar de forma coordinada materias y áreas de importancia vital como infraestructuras, energía, agua y alimentos. Los últimos datos anuncian un aumento significativo de las olas de calor, las precipitaciones extremas y las tormentas. Nuestros sistemas de defensa civil han de estar preparados, lo que hará necesario mejorar nuestras predicciones y adaptar nuestros sistemas de alarma, ya que algunos fenómenos extremos estarán limitados a ciertas regiones. También habrá que reforzar la capacidad de autoayuda de la población, porque el auxilio de los organismos gubernamentales no siempre podrá llegar a tiempo. Los tornados ya no son una rareza en Alemania. Cada año se contabilizan entre 20 y 60. Aparecen sin avisar y dejan un rastro de ruina y desolación. Como en Miseln, en Sajonia-Anhalt, donde un tornado destruyó casi 300 edificios. Otro fenómeno meteorológico casi desconocido en Alemania podría empezar a ser habitual. En abril de 2011, el litoral alemán fue azotado por vientos huracanados. Una tormenta de arena barrió la autopista cerca de la costa nororiental entre Rostock y Güstrow, provocando una colisión en cadena en la que hubo 8 muertos, muchos heridos y cerca de 20 vehículos incendiados. Las autoridades han expresado su preocupación ante la posibilidad de que estos incidentes se hagan más frecuentes. Y casi todos los miembros de la comunidad científica coinciden en que el cambio climático afectará a nuestra vida de manera dramática. No cabe la menor duda de que el nivel del mar está aumentando. En las costas alemanas se espera un aumento de entre 50 centímetros y 1 metro durante el presente siglo.
algo que otorgará un mayor poder destructivo a las marejadas ciclónicas. Según las últimas previsiones para el año 2070, el riesgo de que las principales ciudades costeras sufran una inundación del siglo se habrá multiplicado por 4. En el futuro, sufriremos el azote de tormentas más o menos fuertes, más o menos frecuentes. Su furia incontenible se verá agravada por el impacto humano y nunca seremos capaces de controlarlas. No nos queda más remedio que estar alerta. Volcanes, terremotos y tormentas siempre estarán con nosotros y siempre impondrán su ley en nuestro planeta.